Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están por allí? A todos los que nos acompañen en el día de hoy. Gracias por estar pendiente. Tuvimos por unos momentos, unos inconvenientes técnicos, pero ya estamos con ustedes. Qué bueno tenerlos una vez más. Hoy sábado 23 de enero. Después de haber pasado 3 semanas donde hemos estado hablando sobre temas que nos relacionan con las misiones, con todo lo referente con la educación que hemos estado hablando, que se está llevando el mundo de los indígenas, los pueblos indígenas, como el Piaroa, ¿ok? Toda la parte de los esfuerzos de alfabetización que se ha estado dando para otros pueblos indígenas como los Yengatú, y estos originariamente del estado Amazonas, que tienen también porciones de su población en los países de Colombia y Brasil. Bueno, el día de hoy vamos a estar comentando sobre otro tema y bueno, todos los que siguen conectándose, bienvenidos a Café y Razón, un espacio donde tocamos temas de interés global bajo una perspectiva cristiana. Y bueno, para el día de hoy precisamente tenemos un tema que lo llamamos la Biblia, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de la Biblia y hablando sobre, ¿puede impactar a la sociedad? La Biblia puede impactar a nuestra sociedad, ¿ok? ¿De qué manera? Vamos a estar hablando un poco acerca de un conversatorio al respecto. No pretendemos dar una clase, simplemente la idea es conversar, tomarnos un café, un tecito, algo que pueda ser para todos gustoso. El día de hoy me acompañan nuestros queridos amigos y hermanos, quien ya son conocidos en el espacio, el doctor Juan Moreno y el líder misionero Pablo Salcedo. No sé si nos pueden escuchar ustedes, ya mis estimados están allí, ya pueden activar sus micrófonos. Bueno, por acá un saludo a todos en este espacio de Café y Razón. Yo soy Juan Moreno para servirles y bueno, vamos a tocar este tema interesante de la Biblia. ¿Podrá generar una transformación social? Bueno, creo que eso es un tema interesante de conversar el día de hoy. Qué bueno, qué bueno. Buenas, saludos. Saludos desde Caracas, me llamo Pablo Salcedo y esperemos que este tiempo podemos disfrutar y aprender y ver cómo Dios a través de la Biblia ha transformado nuestra civilización o nuestra historia. Excelente, excelente. Carlos, estamos de cómo nació este tema, hermano, este tema. Recuerdo que estábamos conversando hace apenas 2 días, no, un día, creo que fue, ¿no? Fue antes de ayer o ayer, donde estábamos comentando que pudiéramos hablar hoy al respecto. Y creo que, bueno, de alguna manera, Pablo, recataste lo que pudiera ser la importancia de hablar acerca de la influencia de la Biblia. ¿Qué pudiéramos, decir hoy de que la Biblia tiene algún impacto? Recuerdo que esto nos relaciona con uno de los primeros temas que hicimos en Café y Razón cuando iniciamos, hace unos meses atrás, que hablamos sobre la influencia del cristianismo, ¿verdad? De la religión. Creo que fue con Juan, ¿no? Juan, no habíamos hablado algo tangencial, algo que tocaba al respecto del cristianismo, ¿verdad? Sí, recuerdo en el último programa que participé, hablamos de los fundamentos bíblicos para el correcto funcionamiento de una nación y nos basábamos en la estructura jurídica y social de los Estados Unidos de Norteamérica, por lo menos cuando fueron fundados por los padres fundadores, que fueron estas personas cristianas puritanas que procedían de Inglaterra,
que viajaron en la embarcación Mayflower, y ellos hicieron el acuerdo del Mayflower para poder establecer una convivencia de los que allí estaban, porque no todos eran creyentes, habían mercaderes, estaban mercenarios, había marinos mercantes, o sea, que no tenían la misma fe que ellos, pero establecieron como un contrato de acuerdo social, lo cual es básicamente una forma de gobernabilidad entre las distintas cosmovisiones, pero basado en principios judeocristianos, que llevó a los Estados Unidos a ser la nación, digamos que fue durante muchos años, porque algunos cuestionan su apego a las escrituras por cómo se ha desenvuelto la historia en los últimos tal vez 20 o 30 años, o un poco más. Vemos en un monumento que se hicieron se hizo el monumento a los padres fundadores, que está en la ciudad de Plymouth, en la bahía de Plymouth, eso es en Massachusetts, Estados Unidos, en el noreste de los Estados Unidos, donde vemos los principios en los que se fundamenta la nación, que es la ley, la justicia, la educación, la libertad, y se me olvidó un pilar, pues son 5 pilares, pero y la fe. Entonces, eso, y todo esto se basa en que un país se gobierna a través de la verdad que está escrita expresamente en la palabra de Dios o la Biblia. Entonces ya habíamos tocado un poco de esto en ese programa. Excelente, excelente. Oye, Pablo, ¿por qué nos comentaste acerca o sea, ¿por qué la idea de tocar el tema del impacto y la influencia de la Biblia como tal? Es decir, ¿por qué o sea, porque pudimos haber dicho del cristianismo, pero ¿por qué mencionaste el tema del impacto de la Biblia? Es una pregunta. Ok. Sí. Bueno, sí. El impacto de la Biblia es porque la Biblia está compuesta, como todos sabemos, del Antiguo y Nuevo Testamento. Tenemos la cultura judía, con los israelitas, que es muy rico en historia, que es el Antiguo Testamento. Poniendo un ejemplo de ellos, el libro de Levítico, del Pentateuco, habla específicamente de las leyes sanitarias. Y hoy en día, con lo que nosotros estamos viviendo, vemos que en estas leyes sanitarias contemplan la parte de la cuarentena. Cuando alguien estaba enfermo, o lo aislaban al enfermo, o tenía lepra, una enfermedad. Y llegando al tiempo de gracia, de nuestra era cristiana con nuestro Señor Jesucristo, el Antiguo Testamento se cumple en Jesucristo, pero también se escribe el Nuevo Testamento. Y vemos cómo la palabra de Dios, algo muy práctico, vamos así, sencillo, no vamos a usar la palabra muy humilde porque es algo, depende de cada cultura, lo que es la humildad. Pero en la Biblia la humildad es un estado, está postrado delante de la presencia de Dios. Otro ejemplo claro y práctico fue en la época de los primeros siglos de la era romana, cuando el cristianismo estaba siendo predicado en todo norte de África, Medio Oriente, parte de Asia, lo que es Turquía, pasando por la parte griega, llegando a Roma, a España, en muchos lugares. Y un cuadro que podemos ver ahí, es que en esta cultura, por lo menos en los primeros 300, 400 años, habían culturas como la de Babilonia, civilización como Grecia, Esparta, y hoy en día como en Asia, como en India, en Egipto, que ellos practicaban el infanticidio. ¿De qué se trata esto de infanticidio? El infanticidio ocurría cuando, dependiendo si nacía con defectos, si un niñito le faltaba un dedo, o nacía con un tipo de defecto físico, o hijo de prostitutas, o un hijo no deseado, o hijo ilegítimo. El caso de que si nació una mujer, entonces también cometían el infanticidio, lo mataban, o sea, esperaban que viviera, a veces lo mataban al momento, otro al mes o a los 3.
pero o eran abandonados o eliminándolo a nacer. Ese infanticidio, vamos a decir, socavó mucho. Una de las tantas cosas que socavó al Imperio Romano y a los griegos fue ese estilo de menospreciar y desvalorizar al ser humano. El cristianismo empezó a llegar el mensaje de Dios a los extractos bajos y llegó el mensaje de la Biblia a las prostitutas, a la gente pobre, a los desposeídos. Y estas personas, vamos a decir, a la peor calaña de esa época, o también a los poderosos, porque también la clase alta usaban, por ejemplo, un senador romano abusaba de una muchacha esclava y la esclava tenía un hijo y como vergüenza ella lo podía dejar abandonado o abrir un hueco y lo dejaba ahí, el infanticidio. Entonces vemos que la palabra de Dios cambió el corazón de las prostitutas, cambió el mensaje de las personas. Muchos cristianos, nuevos creyentes, adoptaron a los niños, buscaban niños en la calle. Ellos sabían más o menos los sitios de los ríos, de las catacumbas o a donde esta gente dejaban o abandonaban a un niño o a la niña. Entonces los primeros cristianos hicieron una misericordia práctica de rescatar a estos niños y también la enseñanza bíblica de que el valor humano es algo alto. Y eso transformó una sociedad. Se cayó el Imperio Romano, como todos sabemos, pero quedó eso, que la sociedad fue mejorando, la perversidad de ese infanticidio, que es interesante que cultura que ya no existe hoy en día, como la babilónica o la egipcia o la griega, practicaban eso y fue uno de los tantos, vamos a decir, causas por las que cayeron esas civilizaciones. El cristianismo es basado en la Biblia y la Biblia cuando llega el mensaje de Dios entra en el corazón y transforma. Entonces, ¿qué pasó? Con esta gente de los esclavos, de las prostitutas, empezaron a rescatar a los niños y a las niñas. Eso le da un sentido de valor que no existían o no había ese modelo unos siglos atrás. Wow, wow. O sea, en pocas palabras, pudiéramos estar hablando acerca de que, digamos que se me vienen dos cosas a la mente. Número uno, que la palabra de Dios, como la conocemos los cristianos, la Biblia, puede ser como una guía para lo que viene siendo, por un lado, la redención del hombre, no sé si es la palabra, el término adecuado. Sí, la parte como moral, ¿no? Viene a tratar como esa parte moral del hombre y del ser humano. Y por otro lado, la reconciliación o un mecanismo de entendimiento y de convivencia entre las personas. Esto último lo comento por el hecho de que, y también comentando lo que dijo Juan, porque Juan comentaba lo del tema bueno, también el tema y lo que estás diciendo tú, el tema de la colonización, bueno, eran totalmente, no solamente dos culturas distintas, sino que realmente eran formas de vivir distintas, principios distintos. Entonces no había manera en que esos dos mundos se pudieran entender. No había manera, no había forma, no había algo sustancial que permitiera la convivencia sin la depredación del otro. O sea, básicamente los intereses eran totalmente distintos. Entonces, por un lado me hace entender que la Biblia puede producir como ese mecanismo de entendimiento entre las diversidades de personas que pueden haber, por un lado, pero por otro lado exalta o rescata el valor y los principios éticos de las personas por el cual provee un mecanismo, un método o una forma de convivencia. Algo así, no sé si se entiende. Sí, ¿no? Sí, sí, tal cual. Así es. O sea, creo que creemos que la palabra de Dios recoge los principios elementales para nosotros vivir. O sea, a pesar de que las personas pueden vivir en distintos lugares del mundo,
recoge los principios esenciales de la moral y la ética para el ser humano. No importa si seamos del oriente del mundo, del Medio Oriente o del occidente, los principios que narra la Biblia son los principios que hacen al ser humano lo que es y cómo convivir. Nos enseña cómo convivir. Primero, tener una relación con Dios, tener la noción que nosotros fuimos diseñados para adorar y que necesitamos subordinarnos a una deidad, y en este caso ya tiene nombre, se llama Yahvé, nuestro Señor, y nosotros poder convivir los unos con los otros. El decálogo, que son los 10 mandamientos, resume esa manera en que el hombre puede ser gobernado para llevar una vida en paz y de progreso. Más allá, eso como elementos básicos de convivencia. Entonces se puede aplicar, y como tú bien dijiste, poniendo el ejemplo histórico de la colonización de América, lo que permitió que pudiéramos de una u otra manera, la cultura occidental, poderse entender con los aborígenes que habitaban esta tierra, era a través de los principios elementales de la palabra de Dios. Sabemos que no fue el mismo proceso colonizador de Norteamérica al de Centro y Suramérica y las islas del Caribe. Fueron dos métodos de evangelización diferentes. Hubo unas similitudes en algunas partes, pero el norte de América tuvo un sistema de colonización y de evangelización diferente al del Centro, Suramérica y las islas del Caribe. Pero en cierto punto la palabra de Dios permitió hacer esa empatía entre, como tú decías ahorita, dos mundos diferentes, y definitivamente eso transforma una sociedad. Tiene un impacto positivo en la medida que se aplique fielmente lo que se enseña en la palabra de Dios. Amén. Así es, estoy haciendo una pregunta. ¿Ibas a decir algo, Pablo? No, Estoy haciendo una pregunta ahorita en vivo, que es acerca de si alguno de los que nos escuchan conoce de cómo la Biblia ha influido o influenciado a la sociedad. Me gustaría que pudiéramos comentar al respecto, pero no en sentido pasado. O sea, en lo personal tal vez. No cómo ha influido o influenciado en un pasado a una sociedad, sino cómo lo pudiera estar haciendo hoy en día en nuestra vida. ¿Qué podemos? O sea, por ejemplo, si yo te digo a ti, Pablo, dime en tu vida, ¿cómo la Biblia influye en tu vida hoy en día? O sea, hay una respuesta actual, en los tiempos de hoy. Sí, bueno, hay una respuesta actual conectada con un poquito del pasado, pero la Biblia me enseña que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Segundo, que no hay con relación del ser humano con Dios, no hay ni pobre, ni rico, ni hombre, ni mujer, ni libre, ni esclavo. Nosotros tenemos una puerta abierta como ser humano, con un valor intrínseco que fue conseguido a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso me da un valor de que yo como individuo soy importante, porque en la palabra Dios envió a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. Y eso también me lleva a de que no hay una separación entre lo sagrado y lo secular. En mi caso personal, antiguamente cuando no tenía este conocimiento, yo pensaba que haciendo algo religioso era muy espiritual. Y si yo estaba haciendo algo, vamos a decir, un trabajo, ser vendedor, eso era algo secular. Pero con la visión de la Biblia, después aprendí que todo, como lo había dicho Juan, que es una relación con Dios para adorar a Dios. Pero muchas personas a veces olvidamos que el adorar a Dios es también a través de nuestra profesión, oficio o vocación. Entonces, cuando me di cuenta que Dios es el mismo en mi casa, Dios es el mismo que está en el liceo, en la universidad, Dios es el mismo que está en la calle, Dios es el mismo que está conmigo en todo sitio, en todo momento, ya me di cuenta que también eso tiene un valor sagrado. Porque nosotros, por lo menos en mi caso, costó mucho
yo pensaba que, bueno, si estoy más dedicado a la iglesia, es algo espiritual. Y si yo estoy dedicado más a mi trabajo secular, eso ya es algo más pagano o algo no o carnal o algo no tan significativo para Dios. Pero para Dios, descubrí que adorar a Dios en mi puesto de trabajo era igual como si yo estuviera adorando a Dios en un domingo. Entonces, es la presencia de Dios, lo que llaman en latín corandeu, estar delante de la cara de Dios, delante de la presencia de Dios en todo momento, todo tiempo. O sea, la presencia de Dios es constante. Entonces, hoy en día, ese pensamiento que vino justamente de una separación cuando hubo la Revolución Francesa con el humanismo, pero antes de eso venía el humanismo renacentista, de la separación entre lo secular y lo sagrado, hasta el sol de hoy estamos luchando y aún tenemos ese concepto de nuestras iglesias o que dice, bueno, es espiritual lo que está haciendo el pastor, lo que estoy haciendo yo con mi trabajo, con mi profesión, como herrero, zapatero, abogado, médico o como un técnico, es algo secular. Y lo menospreciamos sin saber que eso son herramientas que Dios nos dio para adorar a Dios. El trabajo también es una adoración a Dios igualito, idéntico, la misma presencia de Dios, como si estuviéramos en un domingo en una catedral, en una congregación. Entonces vemos que para mí me ayudó mucho eso en lo personal y hoy en día, y por eso yo conecto con el pasado, con el presente, porque eso fue una cosa que fue muy rescatada después del Juan Calvino, Martín Lutero, de la Reforma, de que no hay separación entre lo secular y lo espiritual. Todo está dedicado a Dios, todo. Wow. Me gusta que apuntaste precisamente, a pesar de que hice la pregunta para que hablaras a juro del presente, integraras la línea de tiempo con el pasado, porque de esa manera vemos que el cristianismo es algo realmente evidencial, que no es algo que simplemente pasa y ya no va a pasar, que es algo que pasó una vez y entonces quedó en el pasado obsoleto, sino que realmente hay una causa, pero hay un efecto a raíz de esa causa. Y no solamente hay un efecto, una causa, hay una progresión, hay un mantenimiento, hay una constancia, que está basada, sabemos nosotros que está basada en las promesas de Dios, de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y sus promesas también siguen estando vivas por siempre. Y entonces, en ese sentido, o sea, me refiero, lo que Él hace es algo duradero y eterno y realmente trasciende, tiene trascendencia. Entonces, si tiene trascendencia es porque tiene obligatoriamente que tener una evidencia en el tiempo, en la historia, en un pasado, un actual y sabemos que viene un futuro. No sé si Juan quería responder esa pregunta o decir algo de lo que comentó con Pablo. Pero bueno, recuerden que la conversación va y viene, igualito es como si estuviésemos cayéndonos a preguntas en un café. Sí, sin duda. No, bueno, yo estoy de acuerdo en el hecho de que, o sea, evidentemente para uno creer, uno cree en el Señor poniendo su confianza en cuando tenemos un encuentro con Él, allí hay un proceso de confiar en todas sus palabras, entendemos que son verdad y podemos, en ese caso, someternos a Él, o sea, decir, rendir nuestra vida y obedecerle, y eso va a traer una transformación personal que va a tener un impacto en mi entorno, pues, entre mis amigos, mi familia, mis compañeros de estudio, si es el caso, o mis compañeros de trabajo, si es el caso, y el que haya evidencia o el que uno pueda comprobar luego de confiar cosas que han sucedido, eso cimenta nuestra fe, la confianza que al tener un encuentro directo con Dios. Es importante entonces tener un encuentro con Él y
y para tener un encuentro, pues tienen que haber personas que propicien el encuentro. Entonces, en este caso, los que hemos puesto la confianza en Jesucristo, tenemos que de alguna otra manera dar a conocer lo que nosotros hemos experimentado, conversando con las personas y de alguna otra manera dando demostraciones de lo que Él puede hacer por nosotros. Y nosotros seríamos como unos mensajeros del contenido bíblico para que los que no han tenido ese encuentro lo puedan tener. Y luego de ellos, al tener ese encuentro y afianzarse en el Señor, empiecen a construir una relación con Él. Y lo que está escrito en la Biblia, más allá de saber cómo relacionarnos con Dios, también va a tener un efecto en cómo yo me debo relacionar con nosotros. Y al tener darnos demostraciones de cómo nos relacionamos con los otros, va a tener un efecto transformador en la sociedad en la que nos desenvolvemos. Porque el Evangelio es básicamente anunciar la buena noticia, la reconciliación con Dios en Cristo a los demás. Entonces eso va a hacer que nuestra forma de negociar sea diferente, que nosotros propongamos unas maneras de solucionar las vicisitudes de la vida de manera diferente, de manera desinteresada, de manera de buscar el bien del otro por encima de uno mismo, porque uno entiende que al beneficiar al otro, realmente eso es lo que va a traer beneficio propio. Y bueno, hay múltiples evidencias históricas del impacto de la Biblia en transformaciones sociales, en el desarrollo de políticas y de estrategias para realmente vivir una vida como Dios manda, y que eso significa un progreso para esa sociedad que tome esa decisión. Pablo mencionaba un ejemplo del Antiguo Testamento que está relacionado con lo que yo practico, que es la medicina, que es el hecho de las normas sanitarias que establece el libro de Levítico para la manipulación de alimentos, para el aseo de manos. O sea, muchas de las medidas sanitarias básicas, que por ejemplo son las que se están aplicando hoy mismo con la pandemia de COVID-19, eso ya estaba narrado en la palabra de Dios. Temas de cómo manejar, cómo liderar grupos, está escrito en el libro de Éxodo, cuando Yetro se reúne con Moisés y explica cómo debe gobernar al pueblo de Israel, porque todo se concentra, o sea, cuando iba a haber una concentración de poderes, Dios, a través de Yetro, que era el suegro de Moisés, le dijo: mira, tú resuelves lo más complicado, pero establece líderes de 50, y de 100, de 50 y luego de 10, y una manera de cómo organizar un pueblo para que fuera legislado de la manera adecuada. También cuando uno ve la estructura de la iglesia, cuando revisamos el Nuevo Testamento, y cómo Pablo establecía la estructura de una iglesia, era una estructura orgánica donde el liderazgo no era jerárquico, sino que era horizontal e interdependiente, de manera que hubiese un equilibrio, por así decirlo, de poderes. O sea, no establecía que había un líder que era el que intocable, que era el que tomaba todas las decisiones, y no había quien le pudiera hacer contrapeso, sino que estableció a los ancianos, a los ujieres o servidores, diáconos. Tenían funciones específicas, y ellos tenían una autoridad en sí mismos para establecer gobierno. Y cuando vemos, bien sabemos que la democracia realmente fue un concepto griego para el gobierno de una nación, y la república, que era del Imperio Romano, con la Cámara de Senadores y este tipo de formas de gobierno, Dios también perfeccionó a través de la iglesia un verdadero sistema de gobierno equilibrado, donde no había una persona que se enseñoreara de todo, sino que era un acto servicial, garantizaba una alternabilidad de las personas a cargo del liderazgo, entendiendo nuestra condición de imperfección, y que la única manera de gobernarnos perfectamente era sumar las habilidades de cada uno para que algo se pudiera llevar. O sea, en la palabra de Dios nos estableció sistemas dictatoriales como la mejor manera de gobernarnos. Estableció la igualdad, que también lo mencionaba Pablo,
de que todos somos iguales ante Dios. O sea, no estamos clasificados por nivel de instrucción, por color de piel. Entonces, el sistema de igualdad social, digamos, de igualdad ante la ley para poder ejercer algún cargo, para poder tener autoridad y poder servir, ya estaba establecido en la palabra de Dios. Y los que leen esta palabra cuando están bajo gobiernos opresores o sistemas políticos, digamos, decadentes, que no permiten el desarrollo de una nación, cuando se encuentran con la palabra de Dios, se aviva la persona y transforma el entorno inevitablemente. Entonces, eso, digamos, son los beneficios de tener un encuentro con Dios y cimentar nuestra fe en lo que está escrito en las Escrituras, valga la redundancia. Buenísimo. A mí se me ocurrió mientras tú hablabas, Juan, pero espérate, mano, tú me hablaste de la jerarquía, de la estructura de la iglesia, mano, pero es que yo creo que los pastores se roban el dinero, brother. Yo creo que la iglesia lava el cerebro a la gente, brother. Yo creo que hay muchos que piensan que que eso parece ser un ejército, una cuestión ahí rara donde se mandan a las personas a obedecer y simplemente nada, dar su dinero, y son corruptos. Y yo he escuchado también de que hay escándalos sexuales a veces. Entonces yo creo que no sé, no estoy seguro de eso, ¿Cómo podemos dar respuesta a esas percepciones, ¿no? ¿Qué podemos decir? Porque Estados Unidos, fíjate, Estados Unidos es un país cuyos fundamentos fueron bíblicos, sus fundadores y presidentes fueron bíblicos. De hecho, hoy comentábamos que el billete del dólar dice: en Dios confiamos. Entonces, pero mira lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. O sea, si eso en verdad es así, ¿por qué vemos las atrocidades que vemos? Sí, porque el fundamento está establecido. El problema es que el Dios estableció que lo que nosotros aprendemos de lo que está escrito debemos pasarlo a la próxima generación. Debemos ser obedientes en pasarle la estafeta a los que siguen. Y básicamente, cuando una nación fue fundada en el fundamento correcto, que es la Escritura y en Cristo, y empieza las próximas generaciones a fallar, es que de una u otra manera no se dio el ejemplo de obediencia a las Escrituras para pasárselo a la nueva generación, o unos vieron la autoridad que se les otorgó y pensaron que era una propiedad personal y no quisieron deshacerse de ella. Entonces no pasaron la enseñanza a los otros. Y si las otras personas no escuchan la verdad, entonces se van a dejar llevar, confundir por, como dicen las Escrituras, cualquier viento de doctrina, cualquier cosa engañosa, o por los impulsos del corazón que son engañosos, y terminan haciendo lo que no está escrito, lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces puede suceder esto. Hay percepciones como las que tú mencionas que dicen: no, mira, yo no creo que la iglesia sea el ejemplo de lo que debe ser una sociedad bien llevada o autogobernable, porque conozco la historia de un pastor que se robó el diezmo, o que manipulaban a la gente para dar, o el sistema, estaba un profeta que era el que obligaba a la gente a hacer ciertas cosas, a vender propiedades, casarse con tal o cual persona, y afectó nuestra vida. Eso es como muy distante a una vida justa. En los que podemos ver en la Escritura, ese tipo de comportamientos no existen. La iglesia fue concebida para servir, no para que los miembros de la congregación se lucrasen. De hecho, en las Escrituras se narran eventos de desviación desde la doctrina, personas que buscaban enriquecerse, personas que prostituían la moral, incurriendo en pecados de orden sexual, y eran exhortados y corregidos inmediatamente. Algunos fueron hasta expulsados de las congregaciones porque vivían una vida no acorde a los principios de la palabra de Dios. Es decir,
y por lo menos no había una concentración de poder en el profeta o en el maestro o en el pastor. O sea, ellos tenían su función, ellos podían encabezar la iglesia, pero la iglesia se regulaba por el ejercicio de todos los miembros. En la iglesia no, como Dios la ve y como está escrito, no está establecido un sistema en el que hay unas personas que saben cómo del conocimiento de la escritura y unas personas, las que no saben, las que deben ser como arriadas para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. La otra cosa que establece la misma palabra de Dios es que todos tienen acceso a la información, todos tienen acceso a la verdad y todos se hacen ministros del evangelio al creer. Es decir, yo podría ser el pastor de una congregación, eso no significa que yo soy el único autorizado para ministrar, para imponer manos, para enseñar las escrituras, sino que todas las personas que se agregasen a mi congregación como pastor, una vez que conocen al Señor y yo los disipulo para que tengan conocimiento de las escrituras, ellos a su vez pueden ejercer liderazgo, ellos pueden regular, pueden exhortarme a que mis funciones como pastores se haga de la manera correcta, porque el principio también más elemental es el amor. Es que yo, si exhorto a alguien, si ustedes tres, por ejemplo, yo fuera el pastor y ustedes fueran miembros de mi equipo de liderazgo, si ustedes me exhortan a mí o yo a ustedes, en el ejercicio de nuestras funciones lo hacemos en función, valga la redundancia, de buscar el mejor desarrollo del otro. Es el mismo principio de Dios, de cómo nos ama y quiere ver lo mejor de nosotros. Así también tiene que pasar entre nosotros como hermanos y miembros de la iglesia, que nos edificamos los unos a los otros. Entonces eso definitivamente transforma una sociedad. No es que yo soy el único conocedor de la verdad y se la imparto a los demás, porque los demás no saben y yo tengo la mejor idea de cómo debe ser. Entonces, eso es una distorsión de lo que está escrito. Los que han visto estos defectos de la iglesia, no es porque la iglesia esté estructuralmente o esencialmente mal, es que ha habido personas que han ejercido mal lo que está escrito. O sea, no han obedecido lo que Dios ha dicho. Entonces es muy diferente. Eso no desmerita lo que está escrito en la palabra. Y todas las sociedades que fielmente han obedecido lo que está escrito han prosperado, han triunfado ante las adversidades. Ha habido justicia. Se han desarrollado políticas exitosas, se han desarrollado inventos, negocios prósperos, sistemas educativos eficientes y excelentes. Entonces, sin duda, la palabra de Dios impacta una sociedad de muy buena manera. Muy bueno eso que dijiste. Pablo, ¿querías decir algo? Sí, reforzando lo que dice Juan, es verdad que cuando nosotros estamos en la presencia del Señor y leyendo la palabra, viene una transformación interna y eso nos ayuda, nos impulsa a tener una comprensión, una de Dios, una del individuo, de nuestro semejante y de nuestra realidad que nos rodea, sea social, familiar, política. Y a veces nosotros, si nos hiciéramos frecuentemente preguntas como ¿de dónde vino el embaular las aguas negras y separar las aguas blancas? ¿De dónde vinieron los idiomas modernos como el francés o se consolidó el alemán? ¿De dónde surgieron, como dijo Juan, las democracias? Porque recuerda que venían del modelo griego y después el modelo romano, y prácticamente 2400 años después, justamente cuando hubo la reforma protestante, fue que vino la participación del ser humano, del individuo como ciudadano, con voz y voto. Y voy a poner solamente un ejemplo de Ginebra. Ginebra le llamaban la cloaca de Europa. Las casas, todavía quedan muy pocas casas allá en Ginebra, pero en otra parte de Suiza sí quedan. Todas las casas son así, tipo de dos aguas, y tienen una ventanita o una puerta. Y la gente dice, oye, ¿por qué está una puerta arriba en las casas
Sí, allá arriba no hay ni escalera, no hay nada. Hoy en día ya mucho de eso ha sido transformado y ahorita hay ventanas, pero hay casas viejas todavía con una puerta. Era porque antiguamente abrían esa puerta y en la madrugada botaban la vasenilla o la cuestión que tenía todo de excremento y lo echaban al frente. Entonces eso era, ya se imaginan el olor, las causas después de las enfermedades. Por eso en la época medieval hubo la peste negra, hubo muchas enfermedades que devastó mucho a Europa. Entonces Calvino asentó como en una aplicación así práctica de Levítico, como lo que explicó Juan. Entonces ellos decían, bueno, Levítico explican esto. Entonces, o sea, en pocas palabras, los excrementos tienen que estar en un sitio diferente. Con eso, ellos empezaron a hacer un sistema de cloacas, que hasta el sol de hoy, eso lo adoptó después Francia, Alemania siguió el ejemplo, todos los países protestantes del centro y del norte siguen, aún hasta los católicos después, lo que es la separación de las aguas y de las embaulamiento de las cloacas, y eso vino después. También otro ejemplo de Suiza, que era un país muy borracho, la educación no había educación, y lo que impulsó la Biblia fue que la gente se alfabetizara para poder leer la Biblia. Después que la gente son alfabetizadas, ya empezaron a poner diferentes niveles, lo más pequeñito de kinder, primer grado, todo eso salió de la Reforma Protestante. Y después los grados secundarios y eso. Y ahí vemos que después la educación fue un reflejo de la Biblia en una forma práctica en la educación. Otro ejemplo es que el inglés, el alemán, el francés se consolidaron. Se consolidó ahí con la alfabetización en sus idiomas locales. Por ejemplo, en inglés ayudó desde la época de Wycliffe, William Tyndale, y llegó al vulgo, a la población. Entonces eso ayudó a tener un sentido nacional como país para leer la Biblia y con un sentido escritural. La Biblia influjo la transformación de muchas mentes, individuos y después muchas familias. Excelente, excelente. Sí, evidentemente, hay que conocer, ¿no? Como diría el Junior, Juan, como diría el Junior que hay que conocer la historia. Hay que conocer la historia, mano, para poder No sé cómo lo diría el Junior, porque ahorita verdaderamente se me olvidó. Pero, amigas, claro que sí, hay que saber, los libros no muerden, recuérdalo. Hay que revisar la biciclopedia, mano, la biciclopedia. La biciclopedia. Así. Sí, yo creo que, bueno, ustedes dieron en el clavo. Pablo referenció los eventos históricos fundamentales de lo que fue una sociedad primitiva, civilizadamente, desde el punto de vista de civilización, pero también tú habías comentado, Juan, otra parte de qué pasa cuando nos alejamos del fundamento, porque sí, evidentemente pueden haber personalidades que estén asociadas al mundo religioso, por decirlo de alguna manera, y que se vean errando, pecando o desobedeciendo. Y nosotros pudiéramos estar viendo que esa persona, bueno, juzgando a través de ella a lo que es la iglesia. Pero es porque estamos acostumbrados a ver precisamente las cosas desde el punto de vista jerárquico civil, ¿no? Digamos que, nada, si la autoridad si la autoridad tal, por decirte, está corrupta o está desobedeciendo, entonces damos por hecho que todos están desobedeciendo y están todos corruptos. Pero rescataste algo que me gusta, que es el tema de que si está pecando, si está errando, es porque está separado del fundamento. No es porque la Biblia así lo enseñe. Es porque más bien el fundamento enseña algo, pero él va por otro lado. Entonces, y que
ante una situación como esa, los demás, así no sean, no sean pastores, no sean el profeta, no sean nada, los demás, cualquier otro cristiano, cualquier otra persona, con conocimiento de lo que la Biblia habla, puede corregirlo, puede exhortarlo en amor para que esa persona sea, corrija el camino y simplemente también se haga responsable de lo que está haciendo, pues. Entonces, de alguna manera me gusta eso porque quisiera entrar en el tema de la religión, el tema de la religiosidad, porque cuando hablamos de Biblia, creo que nosotros que somos cristianos, estamos claros, pero el que no es creyente o el que no es cristiano y le hablas de Biblia, se le puede ir directamente la mente hacia la religión. Y cuando hablamos de religión, estoy hablando cualquier religión que nombre la Biblia. Y ahí entramos en el tema del catolicismo, entramos en lo evangélico, entramos en los testigos de Jehová, entramos en los mormones, entramos en cualquier cosa. Entonces, cuando hablamos de Biblia, nosotros podemos pararnos, o sea, las personas que no conocen o no nos conocen o no son creyentes, pudieran pararse desde la perspectiva de lo que han visto, de esos casos que estamos hablando de desobediencia que han visto, o de esos casos de religiones que enseñan tal cosa. Voy a darte, no es para entrar en polémica, pero sabemos que hay religiones que enseñan que la Biblia no es la fuente escritural de máxima autoridad. Sabemos que la usan, pero que no aceptan la sola escritura. Lo sabemos. Sabemos religiones que utilizan la Biblia como un acompañante adicional de lo que es su doctrina principal, donde primero está la doctrina y luego está la Biblia como acompañante. Sabemos que hay otras religiones en donde toman la Biblia original, la Biblia fundamental, en su Antiguo y Nuevo Testamento, y la han modificado y adaptado a una supuesta profecía nueva. Entonces, sabemos también de religiones que aceptan la Biblia como una escritura que fue dada al pueblo antiguamente, pero que entonces fue corrupta y entonces apareció otro profeta con un nuevo evangelio y entonces, bueno, nos valemos por este nuevo evangelio. Entonces, es complicado, tal vez para nosotros no, pero es complicado para el que nos pudiera estar viendo, cómo setearse, cómo entender o por qué confiar en lo que nosotros le estamos diciendo, no por convencimiento, simplemente por qué confiar ante cualquier persona que le diga, brother, lee la Biblia y confía en lo que allí dice. Cuando se existen estos grupos, sectas o religiones que también dan a entender, aunque sea, dan a entender que la Biblia existe para ellos, pero obviamente el que no conoce no sabe que existe para ellos, pero no de una forma de autoridad completa como si lo acepta el cristianismo resultante del Jesucristo y de los apóstoles. O sea, yo a veces me hago ese planteamiento porque, o sea, bueno, también tiene que ver con el espacio, ¿no? El espacio puede ser visto por alguien que no sea cristiano y me pongo en los pies de ellos, pues. Me pongo en los pies de ellos porque yo estuve allí. O sea, yo era de los que decía, yo era de los que decía, bien, me gusta la Biblia, me gusta hablar de Dios, me gusta hablar de Cristo, pero no me hables de la iglesia porque para mí, no, eso son cosas, religiones y no sé qué broma. Entonces, pero tampoco leía la palabra. Entonces, tampoco leía la Biblia. Entonces, bueno, hay una reacción
hay una reacción que donde se está uniendo, se une la religión a la Biblia. Hay muchas personas que desde afuera la Biblia y la religión la ponen como juntas. Entonces, como rechazan la religión, rechazan también la Biblia. Entonces, es esa mi preocupación realmente del comentario. Quería hacer ese comentario y de verdad creo que es un tema importante a la hora de hablar con alguien con cualquier persona que no sea cristiana. No sé qué piensan, pero nada, lo quería comentar. No, está muy bueno ese comentario. No sé si Pablo ahorita vaya a decir algo, pero básicamente nuestra vida es la evidencia de lo que estamos predicando. Es cierto, o sea, se necesita una congruencia, ciertamente, para que las personas puedan creer. Yo no les puedo hablar de que el Padre es bueno si yo no perdono a la gente. Yo no puedo hablar que el Padre es justo cuando yo privilegio a una persona millonaria respecto a un pobre. Yo no puedo hablar de que Dios es amor y yo no amo a mi mamá o no amo a mi cónyuge o a mis hijos. Entonces, esas incongruencias son lo que hacen que las personas vinculen el funcionamiento de esa iglesia con distorsión de la doctrina, con no vivir con el ejemplo de lo que allí se enseña y vincularlo. No es que la Biblia está enseñando a vivir de esa manera, y lo cual es mentira. La Biblia en sí misma, ella se corrobora a sí misma. Vemos en su contenido una hilación, en un texto que es una compilación de libros que tienen más de 1000 años de distancia entre el primer y el último libro, donde el tema central se mantiene, no importando el origen del autor, sus condiciones emocionales o circunstancias. No se modificó el texto, no hay contradicción en lo que está dicho. Aunque, por ejemplo, he escuchado o he visto memes de ateos, por ejemplo, que dice que la Biblia se contradice en muchos puntos, por ejemplo, diciendo que la Biblia en la creación habla de que en el primer día se hizo la luz, pero en el cuarto día se hizo el sol. Entonces es una cosa absurda. ¿Cómo se va el sol y la luna que dan luz? ¿Cómo se crearon después de que se dijo que se hiciera la luz? Pero una cosa es que se creara la luz como tal y otra en un cuerpo físico donde se pudiera contener la luz. ¿Sí? Entonces son cosas que se las dan, estas personas argumentan como que muy lógico y muy geniales, y realmente es una tontería lógica, y me disculpará algún persona afecta al ateísmo. Pero son cosas que digamos, podemos entender cuando tenemos o sea, nos dedicamos a investigar. Dios dice que lo pongan a prueba, inclusive, o sea, que lo pongan a prueba no en el sentido de ir contrario a lo que él dice, sino de investigar. O sea, prueben, dice por lo menos en Malaquías 3:10, prueben de que cuando yo le digo que yo los voy a bendecir, que yo abriré las puertas de los cielos, si no robaban los fieles los diezmos y las ofrendas. Entonces, como sometan todo a prueba, revisen, escudriñenlo todo, tomen lo bueno, desechen lo malo. O sea, aunque en la Biblia no hay nada malo, el mismo Dios dice, ustedes quieren saber de mí, ustedes quieren saber si lo que yo digo es bueno, léanlo, revísanlo y pónganlo en práctica. Claro. Y ya ha habido, digamos, éxitos históricos, como acaba de hablar Pablo de la disposición del embalamiento de aguas negras en Ginebra, o el desarrollo de la creación, por ejemplo, de la imprenta a través de la Biblia, por el deseo de que todos tuvieran acceso a la palabra de Dios y salieran las personas del oscurantismo en la Reforma Protestante, o con la misma Reforma Protestante implementó el desarrollo del alemán y del francés moderno, del que se habla en la actualidad, incluso el inglés. Entonces, esos son beneficios impresionantes. No estoy seguro y me corregirá Pablo, esto no lo pude revisar a tiempo, que la creación de un cuerpo de enfermera fue de parte también de principios cristianos, una persona que era Florence Nightingale, tenía esta también influencia de la palabra de Dios, y ella desarrolló la profesión de la enfermería como la conocemos en la actualidad, cosa que es elemental en los servicios de salud, el sistema educativo que acaba de hablar Pablo, y son cosas que aún en la actualidad existen y están demostradas históricamente que son buenas. Entonces, eso es una verificación de que lo que está escrito realmente es bueno.
que Dios es bueno como Él mismo dice. Y Él no es un autoritario y muchas personas se centran, sobre todo los agnósticos, los ateos, que tienen una forma de ver las cosas desde el punto de vista natural. ¿Cómo va a existir un Dios genocida que mandó a matar niños y mujeres? Y no entienden un poco el contexto histórico, no entienden por qué sucedieron algunas guerras donde hubo este tipo de muertes, cuál era la razón de ellas. Entonces, no es como de repente lo relata el Islam, que maten simplemente porque no creen en lo que yo estoy proponiendo. Cuando el Señor estableció las guerras eran porque había unas normas y los pueblos que tenían que cumplir esas normas no los cumplieron, hacían lo malo. Pero, por ejemplo, la matanza autorizada en el Islam, según la predicación de Mahoma, era simplemente, yo le mando a este pueblo a que se rindan a tener una fe en Alá. Ah, ¿no creíste en Alá? Bueno, voy a mandar un ejército y los voy a matar a todos. Dios no nos ha establecido a nosotros los cristianos, a pesar de que hubo las cruzadas, que tienes que creer en Cristo, no quieres creer en Cristo y lo mataban. Eso no es lo que enseñaba la palabra de Dios. Lo que hicieron los cruzados no seguían los principios de la palabra de Dios. El Señor dijo que predicáramos el evangelio a toda criatura, pero dijo que lo hiciéramos con amor, que diéramos testimonio de la esperanza que tenemos en Cristo sin usar la violencia. Aunque diéramos la misma vida para ayudar a otros. Entonces, bajo ningún concepto se dijo que nosotros le quitáramos la vida a otro por la fe que teníamos. Eso no es lo que está establecido en la palabra de Dios. Entonces, definitivamente, y volviendo al centro del tema del día de hoy, la palabra de Dios transforma de manera positiva, duradera, con evidencia histórica a las personas. Entonces, el reto es que los que nos están escuchando revisen las escrituras, tienen que leer la palabra para ver aquí las evidencias de una forma de vivir correcta y que va a garantizar y va a llevarnos a que nuestra sociedad se transforme de la mejor manera. ¿Iba a decir algo, Pablo? ¿Todo bien? Sí, bueno, concordando con lo que dice Juan, es verdad. Cuando nosotros leemos la Biblia, no solamente nos estamos exponiendo, sino que el Espíritu Santo nos va transformando, nos está hablando. Pero la diferencia de tu pregunta, específicamente de que puede opinar una persona religiosa de diferentes tendencias, mormón, católico, testigo de Jehová, que algunos usan su propia versión de la Biblia, otros usan la Biblia. Muy poquito, creo que los adventistas, pero aún los adventistas tienen su propia variación. No es solamente la interpretación, sino volvemos a lo del principio, es conocer a Dios, estar en la presencia de Dios y tener una relación de amistad con Dios. Si nosotros tenemos una relación con Dios y leemos la Biblia y somos obedientes, como lo había dicho anteriormente Juan, Dios nos va a ir revelando, Dios nos va a ir cambiando y Dios va transformando un individuo, una familia, una sociedad. El problema de las religiones, aún entramos en ese saco nosotros. La palabra religión creo que solamente se menciona en el Santiago, en el Nuevo Testamento, y es en el contexto de aplicar el conocimiento de Dios. Si aquel que cree ser religioso ve, ayude a las viudas, a los huérfanos, a los menesterosos y todo eso. Y eso está acorde de todo lo que Dios ha venido hablando desde el Antiguo Testamento de hacer misericordia y el Nuevo Testamento. De hecho, hasta hay una frase lapidaria, diría yo, de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto, no me lo hiciste a mí, o sea, en pocas palabras, que si no me lo hiciste a mí, no se lo hiciste a uno de mis pequeñitos, mucho menos a mí. Entonces, eso en cuanto a que seamos misericordiosos, Señor. El Señor dice, bueno, tuve hambre y no me diste comer, estuve enfermo, no me visitaste, estuve preso. Entonces dijimos, Señor, cuando tú estuviste preso, cuando tú estuviste enfermo, cuando tú tuviste hambre, ahí es donde nuestro Señor Jesucristo recalca la dignidad de la persona, si es o no es cristiano, en el sentido de bendecir a la persona. Por cuanto a uno de estos pequeñitos le diste de comer, lo visitaste a la cárcel y cuando estaba enfermo lo visitaste con un corazón desinteresado. Entonces ahí
hiciste la voluntad de Dios. Pero los que no hicieron eso, estuviste enfermo y fuiste insensible al que está preso, al que tiene hambre, al que está enfermo, Dios lo va a apartar. Y estamos hablando en un contexto de discípulos, que es más fuerte todavía, porque Jesús se lo estaba diciendo a sus discípulos y los discípulos, vamos a decir, los discípulos que no fueron aprobados, o sea, hipotéticamente en ese momento, porque todavía no había muerto ni había resucitado. Entonces vemos que la palabra religión en Santiago es hacia otra persona. Si alguno se cree religioso, bueno, ayudar al menesteroso, a la viuda, a la gente que tiene necesidad, en pocas palabras, todos los personas que tengan necesidad. La palabra, otra definición no cristiana de religión es el esfuerzo humano para buscar a una deidad o a Dios. Entonces, la religión es todo un sistema tenemos que hacer un sistema de ritos, estructura, para agradar y buscar a Dios. Eso está innato desde el pecado, porque cuando Dios sacó con Moisés a través del desierto al pueblo de Israel, y Moisés fue al Sinaí, vemos que en ese momento, en esos días que él tuvo 40 días ya en el monte Sinaí, entonces el pueblo que se puso a jugar al alboroto. Y cuando él bajó, vieron que habían hecho un becerro de oro y estaban adorando. Por ese becerro fue que salimos de Egipto. Wow, le quitaron la gloria de Dios. Por eso mucha gente dice, porque Dios fue tan malo, porque Dios lo castigó así tan fuerte. Entonces, porque ellos habían dicho, este es nuestro Dios. Y lo peor de todo, que Aarón, el hermano de Moisés, fue copartícipe, porque él dijo, bueno, ¿qué pasó? Bueno, echaron ahí la joya y salió ese becerro. Y en otro pasaje dice que echaron el oro y él le dio figura. Le dio a figura la chapa, o sea, le dio figura a ese becerro. Y aún Dios en su misericordia perdonó a Aarón, y de su descendencia de Aarón venía toda la descendencia sacerdotal. Entonces vemos que la palabra religión, y aún en el Nuevo Testamento vemos cuando nuestro Señor Jesucristo se transforma, la transfiguración, que su vestidura se vuelve blanco. Entonces Pedro en su primera reacción dice, maestro, hacemos 3 ramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Entonces, hacer una enramada significa hacer algo como un tabernáculo, una enramada con 4 y con un techito, y de pronto la gente iría a adorar ahí a Moisés, a Elías. Eso no era el corazón de Dios. Entonces vemos que eso es innato del ser humano, de crear ídolos. Eso lo vemos, yo creo que desde Génesis, de cuando Adán y Eva, y eso está innato desde la creación hasta el sol de hoy, hasta que el Señor venga, de que nosotros creamos estructuras para agradar a Dios, por lo menos obras sociales que son buenas, pero otras personas usan las obras sociales para decir, bueno, ya me gané el cielo. Y eso, ahí está mal hacer la obra social, porque dice, bueno, si tú haces una obra social, dale un plato de sopa a una persona y tú te sientes, no, ya estoy realizado, ya hice mi buena obra, ya Diosito me va a dar entrada al cielo. No, es a través de nuestro Señor Jesucristo y creer, o sea, tener fe en nuestro Señor Jesucristo, confianza, que podemos entrar. Y no por religión. Entonces, aún nosotros como cristianos podemos cometer o deslizarnos muy sutilmente a veces entre lo que es la rueda de la acción y la rueda de la fe. Entonces tenemos que estar muy claro de que, bueno, tengo fe en Dios, porque tampoco hay una fe que nos produzca. Bueno, yo tengo tanta fe de Dios que Dios va a ayudar, pero no le da ningún plato de sopa a las personas, la gente que nos rodea. Tú eres indiferente, pero tú tienes fe en Dios, tienes una relación con Dios, pero esa fe no se está llevando en acción, en práctica. Ese es el otro extremo o el otro lado de la moneda. El otro lado es hacer acción sin descartando a Dios, y este lado, tener fe en Dios, pero descartando las obras. Entonces, ni uno ni el otro, sino que si tú tengo fe en Dios, yo voy a identificar y voy a ser sensible para ayudar al prójimo, al que esté en la calle, según mi recurso, lo que yo pueda, orar por él, regalar un Nuevo Testamento, predicar. Pero la
la parte innata de la religión de los mormones, de los testigos de Jehová. Ellos están tratando de agradar a Dios en su forma y en su estructura. Pero pues, Dios ha tenido y tiene misericordia de personas que si lo buscan con fe sincera, Dios se va a revelar a ellos y al verdadero Cristo que en su mente y su corazón. Amén, amén. Gracias, Pablo. Qué bueno eso. Me hiciste ver algo que es que creo que ese comportamiento repetitivo, reiterativo en toda la historia del ser humano, donde busca hacerse un Dios, de adorar deidades, etcétera, creo que es lógico. Es lógico que eso ocurra por el hecho de la separación de Adán y Eva, y con eso todas las generaciones siguientes de Dios. Es decir, el ser humano nace con la necesidad de adorar. Eso es lo que yo creo. ¿Ok? O sea, el hombre, Adán y Eva, los primeros seres, nacen con Dios. Nacen con Dios, nacen del barro, de la tierra, y en comunión perfecta con el Señor. Ellos adoraban al Señor y había una comunión perfecta. Al ellos pecar, dice la palabra que lo que se produce es la separación, porque eso es lo que significa cuando salen del huerto del Edén, el huerto que queda en el Edén, salen y se pierde la comunión con Dios. Entonces el hombre en sí mismo tiene un vacío muy grande que suena lógico que a través de su desobediencia viva su camino, que quiera vivir su camino, pero no va a poder eliminar el vacío que hay dentro del corazón de él. Y el vacío tiene una forma, y esa forma tiene la forma de Jesús, la forma de Dios. Y por eso es que de alguna manera hemos errado siempre a través de la historia, haciéndonos becerros de oro, ese becerrito puede significar cualquier cosa, puede significar un carro, una familia, un hijo, una religión, cualquier cosa, un ideal, un partido político, un personaje, etcétera, un deportista, lo que sea. Entonces, yo mismo puedo ser yo mismo mi propio Dios. Yo creo que es parte del tema del ateísmo que estaba comentando Juan, donde básicamente, bueno, yo no creo en Dios, pero yo no creo en Dios, digo que Dios no existe, y entonces ustedes créanme a mí. O sea, prácticamente ahí el Dios eres tú mismo que dices lo que es verdad y lo que no es verdad. Entonces, muy bueno eso. Quiero dar espacio a nuestros comentarios del día de hoy, agradeciendo a las personas que han estado comunicándose con nosotros. Natasha Flores, gracias Natasha por estar ahí atenta. Natasha Flores es la directora del espacio La Movida Cristiana por la radio, en Radio Sintonía, en AM, y bueno, nos acompaña acá, muy buen espacio. Carelia Zavala, bienvenida, gracias por tu saludo, hermana querida. Nos saluda también Carlos Mingarelli, diciéndonos bendiciones, muy buena enseñanza. Eva Vanessa también nos acompaña, misionera. Eva, también voy a leer tu comentario. Debo decir ahorita en vivo lo siguiente. Ya desde hace unas semanas lo estaba sospechando. Facebook me está bloqueando las funcionalidades. De hecho, hoy tuve que salir con básicamente un nuevo link. O sea, tuve que republicar porque al momento de poder salir no aceptó iniciar bien el video. Y en este momento también tengo funcionalidades bloqueadas donde no puedo colocar los comentarios que ustedes me están haciendo y las preguntas que me están haciendo. De todas maneras, Carlos, ya di tu anuncio, y Eva Vanessa, acá también lo comento. Eva nos dice: hola, buenas noches amigos. Creo que la Biblia expone la sabiduría divina, pero ni aún el más sabio de todos los hombres puede comprenderla sin la luz que viene
solo de Él. Creo que eso es verdad. Creo que la Biblia, sin la luz, sin realmente la guía del Espíritu Santo, puede llegar a significar incluso mero conocimiento, y el mero conocimiento en sí mismo solamente envanece. De hecho, es lo que ha ocurrido muchas veces en la historia, donde personas envanecidas de tanto conocimiento se creen o se llenan de una vanagloria que va más allá de los límites éticos y morales, y bueno, se produce una serie de cosas locas, como los gobiernos autoritarios, como las masacres, como muchas otras cosas, la desobediencia y la rebeldía extrema, etcétera. Entonces, bueno, es parte de lo que quería comentar, ya un poquito para aterrizar la hora. Ya creo que vamos a poder dar una conclusión para terminar en nuestro espacio. Gracias por lo que están comentando. No sé, Pablo, Juan, si quieren comentar algo para finalizar, acordándonos que el tema que nos compete el día de hoy, lo que estamos hablando es la Biblia, ¿puede impactar a la sociedad? Es una pregunta. Hemos estado hablando desde el punto de vista histórico, hemos introducido algunos elementos lógicos, también elementos actuales, experienciales, en cuanto a la vida nuestra, de cada uno de los que estamos acá exponiendo un poco, conversando un poco. Simplemente no queremos dar una clase, simplemente estamos conversando. No sé si quieren comentar algo. Bueno, yo lo que invito es a las personas que nos están viendo a revisar los datos históricos de los efectos del avivamiento bíblico en la vida de personas, en la vida de ciudades, de naciones enteras, y las han hecho progresar. Definitivamente Dios es bueno y desea lo mejor para nosotros, lo cual no necesariamente es que nosotros estemos libres de problemas, sino que tengamos las herramientas, cómo combatirlas, y nosotros transmitir la esperanza que tenemos en Él, porque nuestra esperanza trasciende esta realidad. Nuestra esperanza es para siempre, en el momento del gobierno perfecto de Jesucristo, que creemos vendrá pronto. Y aunque nosotros no veamos de lo que hemos creído y hemos empezado a aplicar en nuestras sociedades, no lo veamos consumar completo, sabemos que vienen generaciones que lo vivirán, y estamos felices de que ellos puedan, que lo que nosotros creemos que Dios nos ha puesto en nuestro corazón por hacer y servir tenga una trascendencia en próximas generaciones, hasta que el Señor venga. Entonces, lo estamos viviendo nosotros actualmente en nuestra vida, lo han vivido otros creyentes, se han transformado naciones enteras por los principios de la palabra de Dios, y la invitación es que revisen, que puedan leer las escrituras o textos de eventos históricos importantes, por ejemplo, la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica, los avivamientos en Inglaterra, la Reforma Protestante y el efecto en lo que es Europa Occidental, como grandes evidencias de la transformación de naciones. Entonces, es mi invitación, y de verdad agradecido una vez más por la invitación y poder hablar de estos temas contigo, Sirín, con Pablo, que esto es como una representación en video de lo que normalmente hacemos cuando nos reunimos a tomar un café, y que bueno, que la gente haya podido presenciar este compartir de ideas. Excelente. Gracias, Juan. Gracias por esa palabra, mano querido, y por la compañía. Bueno, gracias. Animo también, igual que Juan, a que leamos la Biblia, la pongamos en práctica, en obediencia, y también les animo, como también reforzando lo de Juan, también de leer la historia, y también ejemplos contemporáneos. Tenemos países como Surcorea, que casi el 40% de población cristiana, y es un país muy pobre, muy pobre. Incluso vemos estadísticamente, hace 45 o 50 años era más pobre que Venezuela, y hoy en día creo que la
entre de las 10 principales economías del planeta. Creo que está en el 8 o 9, no me recuerdo. Y eso fue porque la Biblia cambió individuos y ellos oran también 24 horas, la mayoría de las iglesias, y leen la Biblia. Leen la Biblia al mes. Muchas iglesias se ponen meta de leer la Biblia a veces una o dos veces, o el Nuevo Testamento 2 veces al mes, y la Biblia completa cada 3 meses, cada 4 meses. Entonces es una nación que ha sido impactada con la palabra de Dios y estamos viéndolo hoy en día. Cualquier persona puede agarrar un avión y ir para Corea del Sur. Otro país es Tonga, en el Pacífico, una isla muy pequeña, no es muy mencionada porque no tienen problemas políticos, ni económicos, ni nada, porque hace más de 100 años llegó la palabra de Dios, se convirtió el rey de Tonga. La organización que yo represento, el gobierno regaló terreno para hacer la Universidad de las Naciones ahí, y una nación que hay mucho, después de Fiji, creo que fue una de las donde ellos han exportado muchos misioneros cristianos de Tonga. Yo tengo un amigo mío, Tábalo, de Tonga, y ellos son cristianos. Y otro modelo bíblico reciente, vamos a decirlo, más reciente porque entra en el siglo XXI, Papúa. Toda una nación, Papúa, declaró el año pasado la Biblia como su libro nacional. Si ustedes ven la historia que había Papúa, eran animistas, diferentes tribus, se mataban entre ellos, habían caníbales. Bueno, los ex caníbales, ya hoy en día no hay caníbales. La economía ha mejorado, la educación. Un país que estaba, vamos a decir, casi igual o por debajo de muchas de nuestras tribus que hoy en día están en el Tamacuro, Amazonas. Entonces, Papúa es un modelo de hoy en día de lo que Dios puede hacer a través de la Biblia. Entonces vemos que todavía hay muchos modelos contemporáneos. Podemos poner el ejemplo de Nueva Zelanda, Australia y otros. Pues yo pongo Tonga, Sudáfrica y Papúa, que salen de la esfera occidental, de nuestra forma de pensar y de una etnia o de culturas muy diferentes. Entonces les animo, muchas gracias, lean la Biblia y Dios puede transformar una vida, una familia y una nación. Amén, amén. Gracias, gracias. Bienvenida, gracias, saludo Eluz por estar allí atenta también. Bueno, hemos llegado ya al final de la transmisión. Gracias, comenzamos hoy un poco tarde, así que, pero aquí estamos ya terminando. Gracias por acompañarnos. Esperemos el próximo sábado a las 9 de la noche, donde estaremos transmitiendo otro episodio de Café Razón, tratando algún tema de interés social o global bajo una perspectiva cristiana que pueda edificar, servir de alguna manera a todos los que nos puedan ver o escuchar. Bueno, gracias, estamos despedidos. Pablo, Juan, una bendición contar con ustedes en el equipo. Carelia nos comenta que cada día nuestras vidas nos permite ser ejemplo de la renovación que Dios ha hecho en nuestras vidas, mente y también en el corazón. Dios te bendiga, Carelia. Y sí, fíjense, la Biblia trata, qué buena manera de cerrar, y creo que la Biblia precisamente trata todo nuestro ser, y nuestro ser es precisamente eso, ¿no? Mente, corazón, cuerpo, alma, y de alguna manera precisamente es íntegra. No trabaja una cosa, porque de repente pudiera ser que lo que sea muy bueno para el cuerpo no es bueno para la mente, lo muy bueno para la mente no es muy bueno para el alma o el espíritu, pero la Biblia es muy enfocada hacia todo tu ser, todo nuestro ser, de manera íntegra. Y eso es una verdad absoluta cuando conocemos al Creador de todas las cosas, que nos dice que nos conoce aún a pesar de que nosotros no hayamos pronunciado una palabra. Ya Él sabe lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios le bendiga a todos, paz del Señor y bendiciones de lo alto. Que estén muy bien, a todos los que nos han podido observar. Bendiciones.